Vamos a seguir con la siguiente plática. Está a cargo del doctor Tomás Hernández Quijano del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la cual se titula Tendencias en terapia hormonal en la posmenopausia. Sí, muchas gracias. Una de las preguntas que se hace uno cuando está en un Congreso Nacional de Cáncer de Mama específicamente, y uno se ubica en su centro de trabajo, tanto a nivel privado como a nivel particular o público, tenemos una interrogante. ¿Cómo se genera el cáncer? ¿Cuál va a ser la responsabilidad? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del médico que va a tomar una decisión? Y no solamente el médico, muchas veces es un grupo de médicos o paramédicos que todos opinamos, todos podemos opinar, pero necesitamos una base. Esta plática está armada para poder trabajar en un grupo multidisciplinario en investigación clínica, y es la que vamos a ocupar, como lo dice el cartel allá afuera, las evidencias para tomar una acción. Y empezamos. Estas son las curvas hormonales y aquí se establece el punto cero, donde es la última menstruación. Y aquí es importante ver lo que ocurre antes de ese momento y vean ustedes esa dinámica de hormonas que todos conocemos, esa oscilación, pero también a nivel del cerebro tenemos pulsos que tienen frecuencias y tienen intensidades. Cuando nosotros queremos enfocar una terapia hormonal sin pasar por la responsabilidad de cáncer, de generar un cáncer o generar a promover algo que ya está, pero que no lo sabemos, nos tenemos que acordar que antes de que todo esto vaya a ocurrir, estoy refiriéndome al cáncer, llega el momento en que las hormonas están acá. Pero ya lo que ocurrió atrás del punto cero, en promedio 5 años atrás, algunos dicen que 10 años atrás en tumorigénesis, es muy importante considerarlo en la historia clínica. Por lo tanto, el primer mensaje práctico de tener la historia clínica ginecológica y sobre todo el comportamiento de un estado hiperestrogénico o un estado donde el sistema hormonal, ya sea interno o externo, tiene que ver un sinnúmero de años y por lo tanto ya debemos de medir el riesgo para poder dar o indicar algún hormonal. Siguiente. Cuando hablamos de hormonas, no nos referimos solamente a estradiol-estrona, que son los principales hormonales que podemos determinar en laboratorio, sino toda esta cantidad de hormonas dentro de ellos, pues llama la atención lo que siempre hemos utilizado en muchísimos años, estrógenos conjugados equinos, los fitoestrógenos que están cada vez más presentes en nuestros alimentos, nuestros complementos alimentarios, los prostágenos y progestinas, los anticonceptivos, y de aquí para abajo, lo que estamos en experimentación a nivel mundial y generando información a través de estudios epidemiológicos, como ya se ha dicho aquí también, pero también estudios moleculares, que realmente tenemos que tener dos enfoques. El estudio epidemiológico finalmente son estadísticas de probabilidad de que a alguien le ocurra o no le ocurran cosas, y los enfoques moleculares están dirigidos a los puntos de acción o a la creencia que podemos tener o al supuesto de dónde se está generando un problema de disrupción hormonal y esto que nos lleve a la carcinogénesis. Siguiente. Tratamiento hormonal. ¿Por qué lo tenemos que dar? Uno de los ponentes anteriores dijo que pues porque a veces hay necesidad de darlo, porque estamos habituados a tener que mejorar la calidad de vida de las mujeres, de la familia y de la sociedad. Estamos hablando de las mujeres, algo que los hombres no conocemos
en general, pero que algunos hombres cuando lo sufren es catastrófico, tener una andropausia florida, y esto tiene que ver con aliviar el síndrome climatérico. Solamente las mujeres y los que viven con esas mujeres que tienen posiciones extremas o menores, es cuando uno dice, ya que le den algo a mi esposa, a mi hija, a mi familiar, porque de veras es difícil vivir y además tener la conciencia de que se está enfermo y sobre todo el grado de este disturbio hormonal, porque sí tiene consecuencias en muchos campos. También existe una indicación para disminuir el envejecimiento y deterioro de varios tejidos. Dentro de estos tejidos, los que más nos han importado es el sistema cardiovascular y el sistema óseo. Pero, ¿cómo vamos a entrar en una terapia hormonal? En general lo tratamos de hacer, nos venden las ideas, nos venden los fármacos, nos los ponen enfrente, sin considerar que uno de los problemas muy importantes son piedras angulares, el hecho de tener estrógenos en exceso o sensibilidad mayor a los estrógenos y que terminemos en un cáncer. Siguiente. Ubiquémonos. Si estamos a punto de dar un tratamiento hormonal, la pregunta uno sería, ¿estamos en el cáncer o antes del cáncer? Podemos hablar de estadísticas y podemos hablar de factores de riesgo, de condiciones de riesgo y de situaciones de riesgo, actividades de riesgo. Los médicos somos muy atrevidos a veces. Los médicos no tenemos registros, cuando menos los latinos en general, estoy hablando en general porque hay grupos muy organizados. Sin embargo, aún en nuestro propio consultorio no somos capaces de analizar nuestra estadística ni tener todas las variables para poder decidir si estos grupos de pacientes que vamos a tratar, o una a una, tiene factores, condiciones o acciones de riesgo que nosotros vamos a tomar. La primera pregunta es, insisto, a lo largo de la vida, si ustedes ven desde inútero, actualmente las fertilizaciones in vitro, no saben la cantidad de excesos que nosotros exponemos a las pacientes para poderle darle el soporte al endometrio. Sin embargo, en las primeras 8 o 12 semanas, también tenemos una abundancia de hormonales que estamos administrando y ya desde ahí nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestros varones están expuestos in útero. Y vean ustedes el recorrido. Y resulta que nos ponemos en un escenario donde vamos a dar una terapia hormonal, pero no tomamos en cuenta esto. Entonces una historia clínica no depurada, una historia clínica no dirigida, cuando va uno a dar una herramienta o una puñalada a su paciente, tenemos que reflexionar. O la pregunta es, ¿de qué somos responsables? ¿De la demanda que nos hacen las pacientes? ¿De la necesidad de dar consulta, porque tengo obligado dar 23 consultas en la institución, o dar consulta para obtener dinero? ¿O estamos obligados a mejorar una demanda sentida, una demanda que necesita la paciente como paciente, y no la contaminamos de otras características que tienen influencia para tomar decisiones en la indicación de la terapia hormonal? ¿De qué somos responsables? Cuando menos son 3 puntos que tenemos que considerar. Y el primero, como médicos, es obvio que debe tener un fundamento. Y esas son las siguientes láminas que vamos a ver un poco rápido, pero que son a nivel experimental lo que se ha demostrado con grupos muy sólidos, con muchos descalabros en sus investigaciones, porque ellos los describen así en sus estudios, pero sin embargo nos dejan una posición clara de que para tomar una decisión de terapia hormonal no es tan fácil. Siguiente, por favor. Las hormonas. ¿Realmente hacemos diagnóstico preclínico? Aquellas personas que son sanas entre comillas, riesgo bajo, riesgo alto, ya tenemos los factores de riesgo, pero sobre todo aquí, dicen los métodos de investigación de causalidad, son sanas porque no tenemos las herramientas necesarias para poder detectar la etapa que buscamos de una enfermedad, ni la conocemos siquiera, su historia natural, o es una consulta y hay que sacarla.
La primera reflexión bioética, si esto que yo considero sana y voy a administrar hormonas, no se me olvide que todo esto tiene exposición. La pregunta es, ¿con quién estoy? ¿Y quién soy? ¿Qué base de conocimientos tengo para tomar la decisión? ¿Cuáles son los marcadores diagnósticos, los marcadores pronósticos y los factores pronósticos? Se parecen las palabras. Marcador es lo que trae la persona y factor es lo que el médico y el sistema de atención médica va a hacer contra esa persona o a favor de la persona. Entonces, el factor pronóstico importante, número uno, es el médico y el sistema de atención médica. Si este factor pronóstico no sabe qué está teniendo aquí enfrente, es la primera arma mortal que tiene la paciente en contra de esa paciente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Necesitamos bases, necesitamos seguir leyendo y seguir leyendo y seguir leyendo. Siguiente. Este es un esquema. Células normales, luminal, la clasificación ya la han escuchado, lo de luminal se refiere a la luz, a las células epiteliales. Y vean ustedes, aquí la primera pregunta, haciendo reflexión, si estoy viendo a mi paciente de frente, ¿está aquí o anda por acá? ¿Qué herramientas tenemos para hacer diagnóstico? Hemos escuchado la autoexploración, hemos escuchado la mastografía, pero no hemos escuchado niveles hormonales, no hemos escuchado marcadores diagnósticos, marcadores pronósticos. Entonces, ¿cómo me atrevo a dar tratamiento hormonal a una paciente que nos busca? Y precisamente después de los 40 años, donde la menopausia puede aparecer, y nos buscan por esa necesidad, por esa sintomatología florida, sobre todo las que están antes de los 45 años, realmente es florida. ¿Cómo le hacemos? Pues al menos, segundo mensaje práctico, al menos, ya llevamos uno, historia clínica hormonal, estrógeno dependencia. Segundo, obesidad. Vamos a ver adelante cómo la obesidad está enlazada con todos los factores hormonales y los sistemas inflamatorios que nos van a llevar a la oncogénesis. Y tercero, cuando menos, las herramientas de diagnóstico más frecuentes que tenemos. Palpación, porque hay imágenes que no se ven ni en ultrasonido ni en mastografía. Y es lo que ocupamos nosotros para hacer el screening o el tamiz. Y sin embargo, si no tenemos eso, como ya está libre, como el reporte dice que está libre, entonces podemos darle una indicación de hormonales. ¿Y el hígado? ¿Cómo está el hígado? ¿Y fuma? Entonces, ¿cómo vamos a dar hormonales? Si hay otros factores que al trabajar juntos van a hacer un daño mucho mayor que estar pensando en cáncer todavía. Entonces, enfoque multidisciplinario y multisistémico de la propia paciente. Ese sería el tercer mensaje. Siguiente. Eso estamos viendo a nivel histopatológico. El día que llegamos aquí a Monterrey, en el vuelo, y ve uno a la ciudad, 33 años, estuve aquí hace 33 años, una ciudad bonita, pero no podía distinguir el Museo de Historia. Lo vine a conocer ayer en la tarde. Había un Museo de Historia. Es lo mismo aquí. Nosotros tenemos un tejido mamario, pero vean ustedes el efecto de los andrógenos y de los bloqueadores de andrógenos sobre el sistema de conductos y alveolar del tejido mamario. Y sin embargo podemos dar y tener muchos medicamentos o complementos alimentarios que son parecidos a los estrógenos o a los andrógenos, o son metabolitos de ellos, que los estamos usando, pero no sabemos lo que está pasando aquí. Entonces, estas imágenes, que aunque son de investigación, para representar cómo un andrógeno y el bloqueador de andrógeno tiene efectos sobre el tejido y el desarrollo de tejido mamario, nos debe de quedar una señal de que antes que demos un hormonal o que recibamos un hormonal, vamos a modificar el patrón de tejido.
Estamos hablando todavía de tejido. Siguiente. Y vean las hormonas: estrógenos, progesterona y prolactina. Y nos interesan mucho los estrógenos. Y la interacción, eso se llama progresión. ¿Podemos dar tan fácil? ¿Podemos soltar una receta tan fácil de estrógenos o de cualquier hormonal? ¿O tenemos que conocer perfectamente a la paciente? Creo que la tenemos que conocer. ¿Cuál es el problema práctico? ¿Cómo le hacemos para medir todos estos marcadores moleculares o genéticos para poder decirle a una paciente, usted no puede, usted sí puede? Nos deja indefensos a todos. Uno, porque es costoso. Dos, no todos los laboratorios lo tienen. Y tres, no sabemos todavía verdaderamente en qué tipo de población los drivers, que son los genes que conducen todos estos cambios de proliferación, nos van a marcar en tal situación, en tal edad y en tal condiciones de las pacientes. El problema de la decisión de medicamentos, si uno se lo hace como receta de cocina, es una gran pérdida y pérdida de ubicación del médico, porque no sabemos en qué momento vamos a indicar hormonales. Siguiente. Ya no tan fácil vamos a ubicar hormonales. Estos son los receptores de los estrógenos. Hay dos, alfa y beta. ¿Te parecen mucho? Antes no se conocía, una vez que se conocieron los empezaron a distinguir. Y bueno, de alguna manera son antagónicos. Entonces, como el estrógeno, siguiente por favor. Estos son los estrógenos y estos son sus receptores. No solo tenemos estrógenos, tenemos agonistas, antagonistas y tenemos metabolitos. ¿Cómo le hacemos para saber qué efecto va a tener los hormonales sobre los tejidos? Imposible. Siguiente. La razón es esta, la razón molecular. Esto es alfa y esto es beta. Las proteínas, una vez que se conforman, son proteínas, son organizaciones complejas, tienen diferentes sitios de unión para unirse a otras proteínas o a otros genes. Por lo tanto, son receptores para estrógenos, van a ser bien recibidos los estrógenos, pero dicen que los receptores de los estrógenos son promiscuos, es decir, aceptan señales de cualquier lado, se acoplan a diferentes lados. Entonces, no solamente tenemos que cuidarnos de los estrógenos, tenemos que cuidarnos de una serie de hormonas que también tienen afectación o tienen acción y disparan la señalización a través de estos receptores. Gracias a esta conformación que les permite dar diferentes caras. Hay formas de presentación. Estos tienen una capacidad tremenda, los receptores de estrógenos. Siguiente. Siguiente. Así es como actúan. Estamos bajando el nivel de complejidad de lo que tenemos que entender. Estas son las bases para poder tomar decisiones. Si tenemos receptores, estrógenos, los que ustedes quieren, se van a ligar a alfa o beta, pero fíjense que hay otros jugadores, o activadores y correpresores. O sea que hay un medio interno más pequeñito, que si también estos están alterados o tienen diferentes acciones, al unirse y volver a conformar otra estructura con ligandos y receptores de estrógenos, nos van a dar diferentes configuraciones y por lo tanto diferentes respuestas. ¿De qué estamos hablando entonces? Pues no que estaba fácil los estrógenos. Ya no están tan fáciles. Siguiente. Siguiente. Estos son esquemas de cómo se unen los receptores a sus ligandos y que algunos, a pesar de estar los dos, algunos ligandos van a preferir al beta o al alfa. A eso le llaman selectividad
de los estrógenos o de los ligandos. ¿Cuáles son los que a mí me favorecen? Aquí está Tomás B, Tomás A. Pero Tomás A se presenta así y el otro se presenta de frente. ¿Cómo le hacen? No se puede saber eso. ¿Hacia dónde nos vamos? Siguiente. Otro complejo más. Los receptores van a llegar acá, a la membrana nuclear, pero vean lo que está pasando a nivel nuclear, allá adentro. Están las estructuras, está el medio interno. Todo esto, siguiente por favor. Agréguenle esto. Si hay alguna célula que está, ¿no? Aparte de la complejidad que ya tenemos con los estrógenos, vean la variación entre pacientes. Vean la variación dentro de los mismos pacientes. Estos son clonas diferentes. ¿Cuáles son sensibles a estos estrógenos? ¿Cómo le hacemos otra vez? Como que ya no, ¿verdad? Ya no nos gusta eso. Siguiente. ¿Todavía más? ¿Cómo es que las identidades o los grupos genéticos, los drivers, por ejemplo, los vamos a clasificar o los vamos a determinar? ¿A nivel público? ¿A nivel privado? ¿Cuánto cuesta? Ayer escuchamos una cifra ahí, creo como 50,000 pesos la corrida genética. Quién sabe en qué vayamos a acabar, pero todavía esto está imposible para nosotros, pero son las bases para comprender que ni es tan fácil dar un hormonal, y si lo vamos a dar debe estar completamente justificado por petición, por sintomatología, por deterioro y por información de nuestros pacientes. Cuarto mensaje. Siguiente. Aún si tuviéramos una célula, vean qué complejo está esto, no le queremos dar estrógenos, pero la propia célula cancerosa es capaz, esas clonas, de producir estradiol y favorecer su proliferación. Ahora no solamente no vamos a dar estrógenos, deberíamos de darles antiestrógenos. Pero ¿cómo le hacemos para saber que esta paciente tiene unas células que ya están produciendo estos nidos o estas clonas o grupos, clusters, como se llaman? Pues aparece ahora la genómica en suero, porque ahí se van a liberar proteínas, la protómica, para poder identificar los pacientes de riesgo o que en un momento dado están prohibidas la administración de estrógenos. ¿Ustedes creen que lo vamos a hacer ahorita en este país? Todavía no. Siguiente. Y todavía más, no solamente los genes, ya estando adentro, esta es la cromatina, vean ustedes los que son los fenómenos epigenéticos que están fuera del control genético, de la regulación genética, la cantidad de factores que van a intervenir en la inflamación o de la inflamación a la alteración de la cromatina, cómo van a generar la invasión, la alteración del metabolismo también, doble vía, la apoptosis, doble vía, proliferación, doble vía, es decir, habrá momentos que a veces una hormona puede regresar el fenómeno de proliferación o mitogénico. Y todo eso, ¿cómo le hacemos? Todo lo que estoy dando son bases científicas descubiertas a nivel in vitro y en vivo en animales. Entonces, bueno, este es el marco donde nos estamos moviendo. Siguiente. Esta es una vía de las señalizaciones más importantes, epigenéticas, y que tiene que ver con la 3PI3 quinasa, pero vean lo complejo. Y en todos estos, dice uno, aquí busco uno la terapia blanco. Por eso hoy en la mañana cuando estaban hablando de terapia blanco, o sea, ¿cuál de todas? Por eso las respuestas son completamente diferentes. Sin embargo, hay grupos, insisto, los drivers, que son los más importantes, pues es el grueso, pero muchos se van a escapar. Siguiente. Las señalizaciones dicen que son redundantes. Tanto viajan para acá como va de aquí para acá y este se conecta. Es una verdadera telaraña.
¿Por dónde empezamos cuando estamos dando estrógenos? Hasta ahorita lo que estoy tratando de decirles es que hablar de estrógenos no es una etiqueta, no es algo que podemos dar tan fácil, porque dicen que sirve para esto. Pero ¿qué tanto? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo lo sostiene? ¿Y cuántos efectos tiene después de suspendido? Esas son las reflexiones que debe hacer el médico actualmente cuando estamos hablando de evidencia científica. Siguiente. Esto se refiere a la conformación. Sin embargo, la puse por esto, 2015. Sigue siendo el objetivo de las investigaciones que cualquier medicamento, en especial hormonas, tenga selectividad óptima en los tejidos para ser útil en el estado postmenopáusico, prevenir y tratar los estados neoplásicos de la mama. Estamos aquí hoy. Este es el rompecabezas y eso es lo que busca la investigación, la selectividad, y el problema son costos otra vez. Obviamente entender todo lo que es la biología molecular. Siguiente. Vamos a esta y las conclusiones. Esta es una célula normal, alteraciones en el DNA, alteraciones epigenéticos, aquí entran las hormonas y aquí entran las hormonas. Las hormonas tienen alteraciones, pueden dar alteraciones genéticas y epigenéticas. Siguiente. Es un complejo, aquí están los estrógenos, pero miren todas las demás que intervienen en la carcinogénesis, todo esto. Siguiente. Se las muestro nada más para que no los aprendamos. Eso es lo que hacen los estrógenos, son genotóxicos, van sobre el genoma y son mitogénicos, aumentan la proliferación. Siguiente. Esta es la vía metabólica que hace alterar a los catabolitos de los estrógenos, están alterados también. Siguiente. 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 Todas son hormonas que van a actuar, no es una sola hormona. Siguiente. Estos son los que están estudiando la selectividad en los SERMs. Siguiente. La capacidad que tiene cada hormona, su potencia y su eficacia depende también de muchas cosas que están saliendo a través de in vitro o in vivo. Siguiente. Son los estudios básicos. Esto es algo que ayer comentamos en la Sociedad de Gineco ayer en la noche. Vean los estados menopáusicos, posmenopausia, premenopausia. Exceso de estrógenos es lo que estamos diciendo con factores de riesgo, pero fíjense que esto, junto con bisfenoles, que son los revestimientos de todos los plásticos, donde bebemos alimentos o comemos alimentos, y disparan el crecimiento. Esto es un punto. Los bloqueamos y resulta que al bloquearlos 5 años más tarde o 10 años más tarde, cambia la estructura molecular del tejido. Por eso es que a veces los estados hiperestrogénicos son curativos en algunas poblaciones. Lejos de pensar que son provocadores del cáncer, promueven la apoptosis. Esa es otra vía también que está en estudio todavía. Siguiente. Termino con esto. Esto es 2015. Estos son los autores de la imagen que acabo de pasar y dicen que el éxito no es el final, la falla no es el final. Lo que necesitamos es, y tomar en cuenta, es el valor de continuar investigando y que no creamos que las cosas están fáciles. La última. De manera general, la terapia hormonal, si alguien la necesita, tienen que informarle todo esto. Pero se recomienda a corto plazo. Todo lo de largo plazo finalmente va a traer consecuencias. A favor o en contra, pero las va a traer. Última. Decisiones. ¿De qué somos responsables? Cuando menos, de la farmacovigilancia y de la evaluación del paciente. Y que le informemos que hay recursos, pero no están a nuestro alcance. Creo que con eso se acabó. Gracias.